tema para esta noche no lo escogí yo, sino me fue dado. Yo quiero simplemente seguir la propuesta que me hicieron. ¿Siguen bien? Sí. Aquí se ve más azulito una oración inicial. Señor Dios nuestro, Señor creador de todos los santos ángeles, en tu infinita misericordia y clemencia, concédenos la gracia de conocerlos cada vez mejor y de amarlos siempre más como nuestros hermanos más grandes en la familia del reino de Dios en los cielos y sobre la tierra. Amén. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda que los ángeles existen? Todos ya lo tienen claro. Entonces no voy a perder tiempo explicándoles que sí existen. Una vez vamos a meternos en la materia. Si los ángeles existen, ¿cómo están organizados? Bueno, ahí podemos preguntar con razón, ¿cuántos coros de los ángeles hay? Que los ángeles existen es dogma. Que son espíritus puros es dogma. Que son seres inteligentes, dotados de libre voluntad, es dogma. Que son inmortales, es doctrina de la Iglesia. Que los ángeles todos fueron creados buenos por Dios. Dios los puso a prueba. Unos de ellos se hicieron desobedientes, rebeldes, y por eso fueron rechazados por Dios, condenados. Los sacaron del cielo. Desde entonces existen ángeles buenos, los santos ángeles, que fueron elevados a nuevo estado de gloria, y los ángeles caídos, que llamamos demonios, diablos, tentadores,
ángeles malos, espíritus malos. Siempre se trata de ángeles que antes eran buenos y que después se hicieron malos. Pero ¿cómo están organizados los ángeles? Si nos fijamos en lo que está creado, por ejemplo, vemos que todas las cosas están organizadas según la propiedad del Creador. Dios es un Dios uno y trino. Y como Dios es un Dios uno y trino, las cosas que Él creó también tienen esa marca de Dios uno y trino. Por ejemplo, creó el mundo de la creación material, el mundo de los ángeles, que son espíritus puros, el mundo de los hombres, que participan de ambos mundos. Tenemos alma espiritual, por eso somos parientes de los ángeles. Tenemos un cuerpo material, por eso somos parientes de los animales y de las plantas. Así entonces hay 3 reinos: de los ángeles, de los hombres y de la creación material. Y también la creación material está subdividida en minerales, materia no animada, plantas y animales. Otra vez se refleja Dios uno y trino en este reino inferior. También el mundo de los hombres está subdividido entre 3, porque ahí está las familias. Una familia se forma a partir de 3 personas, por lo menos 3 personas, papá, mamá y el hijo. Antes son un matrimonio, pero la familia debe ser cuando menos 3. De nuevo se refleja la Santísima Trinidad. Sería entonces un poco raro si la criatura que está más cercana a Dios no también reflejara a Dios uno y trino. Y de hecho, Dios organiza a los ángeles de tal manera que se forman grupos subdivididos otra vez, 3 órdenes, 3 jerarquías, y cada jerarquía o cada orden otra vez contiene 3 coros. En total entonces son 9 coros de los ángeles. Que son 9 los coros de los ángeles no es dogma, por eso se podría discutir sobre eso, pero, muchas gracias, pero ya hace mucho tiempo, desde que mi tocayo Gregorio Magno I era papa, él una vez hizo una homilía sobre el tema y para él era clarísimo que son 9 coros de los ángeles. En un ritual para encomendar el alma del moribundo del año 1952 se mencionan los 9 coros de los ángeles. Por tanto, prepárate, alma cristiana, para la peregrinación para partir de este mundo, en nombre de los ángeles, de los arcángeles, en nombre de los tronos, de las dominaciones, de los principados y potestades, de las virtudes, y en nombre de los querubines y serafines. Es latín. En la misa votiva de los Santos Ángeles, del misal romano de 1962, el misal anterior al misal actual que tenemos de Pablo VI, en este misal anterior, que todavía sigue en vigor cuando se celebra la misa en el rito extraordinario, se llama también la misa tridentina. Cuando se celebra la misa votiva a los Santos Ángeles,
el versículo de la comunión menciona los 9 coros de los ángeles. Dice: ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones, principados y potestades, virtudes de los cielos, querubines y serafinas, bendecid al Señor por toda la eternidad. El Papa Juan Pablo II, en la catequesis del 6 de agosto de 1986, número 3, escribe: la Sagrada Escritura se refiere a los ángeles, utilizando también apelativos no solo personales, como los nombres propios de Rafael, Gabriel, Miguel. Y paso aquí podemos preguntar: ¿y dónde está el nombre de Uriel, y Zadkiel, y Baraquiel, y otros nombres por ahí? Bueno, estos 3 nombres seguramente son ciertos porque constan en la Sagrada Escritura. Miguel está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en una carta de San Pablo. San Gabriel se menciona en el libro de Ezequiel, de Daniel, en el libro de Daniel y en el libro del Evangelio según San Lucas. Rafael únicamente se menciona en el libro de Tobit, y por eso los hermanos protestantes no tienen ese libro, no conocen este arcángel, porque pues no aceptan los libros que fueron escritos inmediatamente en griego, que también son palabras de Dios, pero el Espíritu Santo consideró que no era necesario revelarlo primero en hebreo, porque esa gente que vivía en el exilio ya no hablaba mucho el idioma sagrado, el hebreo, y hablaban más el griego, y entonces el Espíritu Santo les habló directamente en el idioma que entendían. Por eso algunos libros del Antiguo Testamento fueron escritos directamente en griego, pero algunos dicen: no, el Espíritu Santo siempre nos ha hablado en el idioma sagrado, en el hebreo, no aceptamos esos libros. Pero Jesús aceptaba estos libros porque citaba estos libros. Por ejemplo, existe un libro de la sabiduría, el libro de Siracide. En esos libros se habla de la sabiduría como de una persona. Y más adelante Jesús en el Evangelio habla de la sabiduría que se justifica por sus propias obras. Por tanto, si Jesús aceptaba estos libros, como nosotros los católicos no vamos a aceptarlos. Entonces en el Concilio de Trento se definió, respondiendo a los protestantes, que estos 7 libros del Antiguo Testamento también hacen parte, entre ellos el libro de Tobit, donde figura el nombre de Rafael. Bueno, estos nombres fueron revelados. Otros nombres son de fuentes menos seguras, como la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es una corriente sectaria que nace en el judaísmo, pero los mismos judíos la consideran una secta, no la aceptan. En la Kabbalah se conocen más que 7 nombres de arcángeles y muchísimos más, centenas de nombres de ángeles individuales. El problema es distinguir si esta revelación, entre comillas, es verdadera o si es fantasía, y además no se sabe si estos nombres son de santos ángeles o de demonios. Simplemente usarlos implica el peligro de llamar a uno a quien no queremos llamar. Y él entonces va a decir: pues aquí estoy, me llamaste. No, no te llamé, me dijiste mi nombre. Y por eso la Iglesia prohíbe el uso de otros nombres individuales, aparte de Miguel, Gabriel y Rafael. Que los otros también tienen nombres individuales, claro que sí. Dios no los llama con números, 53, 20. No.
tienen nombres como son personas y personalidades, pero no los conocemos. Y si los conocemos de fuentes no seguras, por eso la Iglesia no permite su invocación. Pero existen también nombres colectivos, escribe Juan Pablo en su catequesis, como las calificaciones de serafines, querubines, tronos, potestades, dominaciones, principados, así como realiza la Biblia una distinción entre ángeles y arcángeles. Los autores antiguos y la misma liturgia hablan también de los coros angélicos, 9, según Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita es el autor más antiguo que escribe sobre ese tema. ¿Qué significa Areópago? Es aquella construcción donde los griegos se reunían, donde San Pablo una vez hizo el sermón. Consiguió unos tantos seguidores, en cambio los demás no aceptaron su prédica. Entre estos que adhirieron al cristianismo era un Dionisio que consta en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, según el nombre, sería este personaje bíblico, Dionisio Areopagita, aquel que fue convertido por San Pablo. Pero la manera como él escribe es propio de una filosofía que remonta a unos siglos después, unos años después, tanto que dudan si este Dionisio Areopagita realmente era el Areopagita, sino tal vez un Dionisio falso, otro Dionisio. Por eso le ponen el apelativo pseudo Dionisio, el falso Dionisio. Sea como sea, este personaje escribe muy bonito dos obras, la jerarquía eclesiástica y la jerarquía angélica. Él argumenta así: el mundo de los ángeles está subdividido entre 9 coros, y la jerarquía eclesiástica también conoce una jerarquía, en analogía a la jerarquía celestial. Desde el Papa Gregorio Magno, que falleció en 604, se ha generalizado en la Iglesia la doctrina de los 9 coros de los ángeles. No es dogma, pero es muy general, muy común hablar de 9 coros de los ángeles. ¿Qué es ese de aquí? ¿Es una flor o qué? No, es una representación de Dios como centro, y alrededor de él están los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, los principados, las virtudes, los arcángeles y los ángeles, formando como círculos alrededor de Dios. Los ángeles más cercanos a Dios son los serafines, también son los más grandes. En cambio, los ángeles del 9º coro están más lejos de Dios, lo que no significa que no tengan la contemplación, la visión directa de Dios, pero en grado inferior. Así como cuando estás lejos de una montaña, sí la ves, pero cuando te acercas ves más detalles, y cuando empiezas a escalar ves más detalles todavía. De igual manera, los serafines están más cerca de Dios, lo conocen de una manera mucho más perfecta que los ángeles del 9º coro. Pero no me vayan a despreciar a los ángeles del 9º coro, porque son mucho más inteligentes que el profe más inteligente de este mundo. Para entender mejor, ¿cómo se lo explico?
el Padre eterno, infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente sabio, todopoderoso. Él conoce a sí mismo, conoce sus propias perfecciones, y en ese proceso de conocimiento de sí mismo, Él forma una palabra de la mente, una idea de sí mismo, de lo que Él mismo es, de todas sus propias perfecciones. Así como yo puedo reflexionar sobre mí mismo, Gregorio, ¿qué es Gregorio? Bueno, es un ser racional, de una naturaleza, es una sustancia individua de una naturaleza racional. Nace de sus padres Günther Christel Bayer, nace en Alemania a unos 45 años atrás, y pues estudia por allá, se vuelve sacerdote, miembro de la Orden de la Santa Cruz, es músico, una serie de cosas más. Entonces todo eso hace parte de la idea Gregorio. Entonces con esa palabra Gregorio ya entiendo todo eso. Bueno, lo que pasa es que esta idea Gregorio no tiene existencia sino en mi mente. Pues yo mismo también existo, claro, pero ahora hablando de una idea, de una palabra de la mente, solamente tiene existencia en mi cabeza, en mi mente. Así como yo puedo imaginarme un monte de oro con todas las perfecciones, con todos los colores, pero con ese monte no pago mis deudas en la imprenta 20 de julio, sino yo tengo que vender mis libros para poder pagar esa deuda. Entonces hay una diferencia entre una idea que tiene ser solamente en la mente y una cosa real. Esto aquí no es solamente la idea de agua, sino también esta idea de agua se encuentra concretamente realizada. Eso es agua, puedes sentirlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo reflexiono sobre mí mismo, yo puedo formar una idea de mí mismo y está ahí en mi mente. Pero yo puedo, cuando Dios reflexiona sobre sí mismo, cuando Dios Padre conoce sus propias perfecciones, Él entonces forma una palabra de la mente que ya no tiene solamente existencia en su mente, sino que realmente existe. El Padre le da el ser al Hijo, que no es otra cosa sino la esencia del Hijo, del Padre, es toda esa idea, esa palabra que expresa todo lo que el Padre es. Pero ya no tiene solamente existencia en la mente del Padre, sino también es otra persona, a quien el Padre se dirige como a un tú. El Hijo, realmente existente, igualmente conoce al Padre, se sabe muy amado por el Padre, porque en esta imagen del Padre se encuentran todas las perfecciones que el Padre mismo tiene, y por eso Él también merece ser amado infinitamente. El Padre ama al Hijo, y como el Hijo ve que Él depende totalmente del Padre, que recibe todo su ser del Padre, ve también cómo Él es amado por el Padre, responde con un acto de amor recíproco. El Padre y el Hijo se aman mutuamente. El Padre, el divino yo, se dirige al Hijo como a un tú, y ese tú responde al yo también con su acto de conocimiento y de su amor.
El Padre y el Hijo, el Padre y la palabra en persona, en verdad son un solo Dios. Son iguales de omnipotentes, de justos, de omniscientes. Son el amor, pero el Padre lo es desde siempre y no lo recibe de nadie. En cambio el Hijo recibe su ser del Padre, pero de manera pasiva. Él entonces vive pasivamente la filiación, recibe el ser Hijo del Padre. En cambio el Padre da el ser al Hijo, por eso Él es Padre. Él mismo ya no recibe el ser de nadie más. Él es el último principio. Así como en la familia también, papá y mamá se aman, se conocen y quieren ser una sola cosa. Este amor tarde o temprano se expresa en el hijo que van a ser. Entonces ya no es así como decía mi papá cuando yo había hecho una cosa mala: fíjate en tu hijo que está haciendo, porque no soy solamente hijo de mi mamá, también de él. Es nuestro hijo. O sea, el hijo es como nosotros, en persona. Antes cuando los dos todavía son novios, entonces dicen: a mí me gusta pizza, ¿a ti también? Ah, qué bueno. Yo tengo un Asus, ¿y tú? Yo tengo un Hewlett Packard. Ah, bueno, quién sabe, tal vez algún día paso también a Asus. Y así, hasta ahora yo vivo en esa dirección y tú en aquella. Pero llega el momento en que viven en la misma dirección. Nosotros vivimos en la dirección tal y tal. A nosotros nos gusta comer pizza, ya lo sabemos, ya lo experimentamos. Nosotros. Ese nosotros en persona es el Hijo, que es la expresión del amor de los dos. Así entre el Padre y el Hijo también hay un amor recíproco que muy concretamente se vuelve una persona propia, que es el nosotros en persona, que no el yo ni el tú, sino el nosotros. El Espíritu Santo es como dos personas en una sola, es como el amor en persona, es como un éxtasis de amor entre el Padre y el Hijo. Hay que entender eso, que el Espíritu Santo tiene esa característica del amor, de ser el amor en persona, y el Espíritu y el Hijo es aquel que es la palabra del Padre en persona, ese verbo mentis, esa palabra de la mente del Padre, que no es solamente un pensamiento, una idea, sino ya es una imagen perfecta de toda la esencia del Padre, ya posee su propia existencia. Es una persona distinta. Para ser más exacto, Dios no posee su existencia, sino Él es su existencia. Pero eso vale para las tres personas de igual manera, en eso no se distinguen. Bueno, teniendo eso claro, el Padre es aquel que da la vida, que es el último principio. El Hijo es aquel que recibe el ser del Padre por un acto de conocimiento. Por eso también la Biblia le llama la sabiduría en persona. Jesucristo es aquella sabiduría que se justifica por sus propias obras. Y el Espíritu Santo es el amor en persona entre el Padre y el Hijo. Si Dios uno y trino se pone a la obra de crear a los hombres y a los ángeles, esta creación también se va a reflejar las propiedades divinas. O sea,
Dios uno y trino se va a manifestar como Dios uno y trino también en el mundo de los ángeles. Tanto que unos ángeles van a estar más relacionados con el Padre, otros más con el Hijo, otros más con el Espíritu Santo. Aquí tenemos un cuadro sintético. Voy a jalar un poco más hacia atrás para que sea grande la letra. Antes les hablé de las tres jerarquías, o sea, de los tres círculos también. Podemos imaginarnos a los ángeles situados alrededor del trono de Dios en forma circular. El primer círculo, la primera jerarquía, como también le llama San Buenaventura, está totalmente dedicada a la adoración de Dios. Son los asistentes del trono de Dios. Estoy hablando de esta jerarquía. La segunda jerarquía también contempla a Dios, también lo adora, pero también tienen tareas de administración en la creación. Este universo, los astros, los sistemas solares, etc., los astros, los planetas, todo eso está, no hay constantemente accidentes en el universo porque los ángeles están cuidando muy bien las estrellas. Por eso, si hablamos de Acuario, de gemelos, etc., esas son constelaciones de astros que se ven en determinadas épocas del año. Y cada año vuelven fielmente a su posición. ¿Por qué se comportan tan juiciosas las estrellas? Se consta que no tienen juicio, que no tienen inteligencia. Es porque hay inteligencias y hay ángeles que los mueven dentro de sus órbitas, de tal manera que siempre vuelven a su posición cada año cuando les corresponde. Pero particularmente la segunda jerarquía, el segundo círculo, que podríamos llamar de la omnipotencia de Dios, porque ahí se hace sentir esta omnipotencia de Dios que cuida de los astros y los mantiene en su órbita, en sus lugares. Estos ángeles de las dominaciones potestades y principados están cuidando de esa parte. Y un tercer círculo, una tercera jerarquía, está más cerca de los hombres y concentra más alrededor de la tierra, porque allá hay hombres que deben ser redimidos. Allá está la iglesia que necesita ayuda. De vez en cuando va a volver este cuadro. Por ahora quiero simplemente transmitirles una visión global. Entonces San Buenaventura, un teólogo que todo lo que toma en sus manos recibe también ese sello de su teología trinitaria. Siempre piensa en la Santísima Trinidad. Él entonces tiene la idea en este librito que también pongo a la venta, Meditación sobre los Ángeles, escrito por San Luis Gonzaga y editado y enriquecido con algunas notas explicativas. Aquí se explica sobre los 9 coros de los ángeles, no solamente, pero lo fuerte de ese libro es esa parte. San Buenaventura
escribe. Perdón, de Santo Tomás de Aquino. Más adelante, San Buenaventura compara el misterio de la Santísima Trinidad con el sol. Donde hay un sol, ahí hay fuerza, resplandor y calor. El sol trae luz, pero también calor y tiene fuerza. Los tres constituyen el único sol, no son tres soles. Pero se puede considerar la fuerza del sol en sí misma. Se la puede ver dando resplandor y calor. Igualmente, el resplandor puede ser considerado en sí mismo, pero también se puede contemplar cómo el resplandor emite fuerza y calor. El calor igualmente emite fuerza y resplandor. Así Dios Padre puede ser contemplado en sí mismo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo puede ser contemplado en sí mismo, en el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser contemplado en sí mismo, en el Padre y en el Hijo. Así llegamos a 9 maneras como las criaturas pueden reflejar el misterio de la Santísima Trinidad. Los 9 coros de los ángeles reflejan a la Santísima Trinidad de la siguiente manera. Los 3 círculos, las 3 jerarquías, reflejan cada vez a una de las 3 personas divinas. El círculo más alto, más cercano a Dios, se relaciona con Dios Padre, porque Él es el principio de todo, también dentro de la Santísima Trinidad. Y ahora se podría, como algún teólogo lo hace, por ejemplo San Buenaventura, se podría pensar, el segundo círculo debe relacionarse con el Hijo, y el tercer círculo con el Espíritu Santo. En este orden, como proceden en la Santísima Trinidad. Pero hay que considerar una cosa. Entre las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál de las 3 se acercó más a los hombres? El Espíritu Santo. El Hijo. El Hijo. Porque el Hijo se hizo una de nosotros, se hizo hermano nuestro. Quiso entrar en la historia humana, nacer de una mujer humana, morir una muerte humana y conserva todavía su cuerpo humano en el cielo. Ninguna otra persona se acercó tanto a los hombres cuanto el Hijo de Dios. En cambio, Dios Padre está cuidando de los lirios del campo y da de comer a los pájaros del cielo, dice Jesús en el Evangelio. La creación material se relaciona más con Dios Padre. Y por eso da también el don de la paternidad a las plantas, a los animales. Así como Dios Padre le da la vida al Hijo, los animales también transmiten la vida a sus hijitos. En cambio, el Espíritu Santo se relaciona más con los ángeles. Bueno, bajo ese punto de vista, podemos considerar que el Hijo de Dios se acercó más a los hombres, haciéndose hombre. Por eso también tiene alguna lógica si este último círculo, esa última jerarquía, la tercera, se relaciona especialmente con la persona del Hijo de Dios, porque Él se ha hecho hombre, Él se ensució las manos, Él vino para estar con nosotros y llevar una vida humana entre nosotros. En cambio, el Espíritu Santo, sobre Él dice la Biblia, envía tu Espíritu y todo será recreado. El Espíritu Santo estará encargado de poner nueva orden
al nuevo mundo que va a ser creado al fin del tiempo. Cuando Dios diga, hago nuevas todas las cosas. Envía tu espíritu y todo será recreado. Así dice el Salmo. Aquí podemos entonces pensar también en el Espíritu Santo, que lo prescruta todo, dice la Biblia, que está presente en el universo, en todo lugar. El Espíritu Santo que da también fuerza santificadora a los elementos. Por ejemplo, transmite la santificación al agua. Bueno, toda esa introducción para que entiendan mejor entonces por qué esa constelación. El Padre, Espíritu Santo, Hijo. Pero dentro de cada círculo o de cada jerarquía, de nuevo hay una subdivisión. Un coro se relaciona más con el Padre, otro con el Hijo, otro con el Espíritu Santo. Y ahora se aplica lo que acabo de leer. El Espíritu Santo, o sea, el Padre puede ser reflejado en el Espíritu Santo, en el Hijo o en sí mismo. El Espíritu Santo puede ser reflejado en sí mismo o en el Hijo o en el Padre. El Hijo puede ser reflejado en el Espíritu Santo, en sí mismo o en el Padre. Cada uno de estos coros, por tanto, por su pertenencia o por su posición, refleja una o dos de las personas divinas de una manera más especial, sin excluir relaciones con la otra persona divina. Esto entonces les da un toque especial a cada uno de estos coros. Y para despertar un poco más su interés, ¿para qué estudiamos todo eso? Es para saber qué coro invoco en qué necesidad. Por ejemplo, si tengo un hijo que está en el vicio, que está en la droga, ¿qué coro invoco? ¿Qué coro más me conviene para esa necesidad? Si tengo una finca y el administrador no sirve, solo quiere ganar dinero y no quiere trabajar, entonces toca cambiar al administrador. ¿Qué coro invoco para conseguir un buen nuevo administrador? Para eso vale la pena estudiar un poco los 9 coros con sus características, para tener una idea qué coro debo invocar. Y si invoco este coro, vas a ayudar más rápido. Los 3 coros superiores reciben las luces divinas y las pasan a los coros inferiores, tanto que el contacto directo con los ángeles más bien pasa o se realiza entre la jerarquía número 3, o sea, los coros inferiores. Los coros superiores más difícilmente se dirigen hacia los humanos de una manera directa, sino pasan las luces adelante. Esto se puede comparar con un hilo de alta tensión. Si usted está ahí en el campo y ve estos cables de alta tensión, cuídese para no acercarse a estos cables porque es peligroso. En cambio, si esta luz ya varias veces se redujo por un transformador en el barrio y con un transformador dentro de la maquinaria que traigo, o sea, allá hay unos fusibles que cortan los picos. Aquí dentro de mi transformador se reduce el voltaje a 12 y dentro de la organeta otra vez se reduce la energía de tal manera que ahora sí me sirve la energía. No es que la energía es mala cuando tiene alta tensión,
pero hay que ser reducida, si no me queman los aparatos. De igual manera, no seríamos capaces de recibir luces tan intensas como de los serafines y querubines. Necesitan ser transformadas, adaptadas a nuestra condición de entender. En el círculo de adoración se reciben las luces divinas y las transmiten a los coros inferiores. Tienen la visión inmediata de Dios en grado máximo. El primer coro es el de los serafines. La traducción, los ardientes. ¿Y por qué están ardiendo? Ardiendo de amor. Esto se confirma en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. Lo más grande es el amor, o capítulo 12, al finalcito. Por ahora permanece la fe, esperanza y la caridad. Lo más grande es el amor. Por eso también se justifica que los ángeles más cercanos a Dios sean ángeles del amor, los serafines. En hebreo, serafín, y la traducción es ardientes. Su característica es la adoración jubilosa a Dios. Están especialmente al servicio del Padre, como toda esa jerarquía, número uno, pero tienen un toque del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona que es el amor en persona, ¿se acuerdan? Entonces los tres coros de la primera jerarquía tienen algo en común: su relación con el Padre, la adoración de Dios, la visión inmediata de Dios en grado máximo. Pero cada uno de estos coros todavía tiene un toque especial. Estos, el amor. Los serafines son ángeles del amor. Se les representa con 6 alas. En el capítulo 6 del libro de Isaías, es la única vez cuando la Biblia habla de los serafines. Isaías los vio con 6 alas. Es muy difícil imaginarse un ser con 6 alas, que mi cuerpo tiene solo 6 alas. O sea, dice más exactamente San Isaías que con 2 alas cubrían su desnudez, sus pies. Por tanto, sí, él también los vio con cuerpo, pero en el arte muchas veces los representan más o menos así. En la catedral de Colonia, sobre un arco, se ven estos serafines. Su color rojo, porque es el color del fuego, del amor. El segundo coro, los querubines, aquí en una representación de la catedral de Colonia, su color aquí es el azul. Azul es el color del agua y el símbolo de la sabiduría. El arca de la alianza en el Antiguo Testamento tenía a los 2 lados serafinas, representaciones de serafines. El arca de la alianza, ¿saben qué era? Era como un sagrario y ahí dentro estaban las tablas de la ley. Por tanto, la palabra de Dios escrita. Y cuando Dios se dirige a su pueblo para decirle esto y esto es mi voluntad, Moisés consulta a Dios delante del arca de la alianza. Allá pregunta: ¿qué vamos a hacer? Voy a instituir a los ancianos como me aconseja mi suegro. Y Dios le contesta: de entre los 2 querubines, sí, hágalo. Instituye unos ancianos, unos jueces. Por eso ya vamos a entender que este lugar donde Moisés hablaba con Dios, lo consultaba, donde estaban representados querubines, este lugar representaba a los querubines verdaderos,
que existen en el cielo y también son ángeles de la palabra. Querubín, más o menos así se veía el arca de la alianza y dos querubines tocándose con las alas mutuamente. Querubines significa plenitud de conocimiento. Querubín en hebreo es una palabra en el plural y expresa la fuerza compactada en estos seres angelicales. Su especialidad no es tanto el amor, sino el conocimiento. Tener el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Por tanto, son ángeles de la palabra. Hay muchas citas que se pueden traducir aquí. En el libro de Ezequiel, ya en el primer capítulo, él tiene una visión del trono de Dios y ve a los querubines. Los querubines se sitúan así, aquí. El Padre se refleja en el Hijo. Son ángeles de la palabra. Y ellos reciben las luces divinas y las pasan adelante a los coros debajo de ellos, a las potestades y a los arcángeles. Y por eso también San Gabriel, que es arcángel, es el ángel de la palabra, del anuncio, de la evangelización, porque él recibe las corrientes de gracias desde arriba, desde los querubines. Hagios querubim, así está escrito en griego aquí. Hagios querubim, los santos serafín, querubines. No confíen cuando bajan algo de internet, porque allá les dan títulos que a veces no son. Según el internet, este ángel aquí sería un serafín, pero el título es equivocado, es que no saben leer griego. Aquí dice Hagios querubim, los santos querubines. En verdad son varios ángeles, eso apenas es un pedacito. Aquí están llenos de ojos para contemplar y captar cada palabra de Dios. Entre estos querubines están también los cuatro seres vivientes que inspiraban a los evangelistas al redactar sus evangelios. Por tanto, si usted quiere estudiar la Biblia, nada mejor que invocar a estos cuatro seres vivientes que inspiraron a los evangelistas y que nos ayudan. Me quedan 10 minutos. Ellos también ayudan a entender la palabra que ya está escrito, para que no esté apenas escrita, sino que nosotros podamos entenderla también. Para eso, no solamente inspiraban a los evangelistas, sino también a nosotros, nos inspiran cuando leemos los evangelios. El ser viviente que tiene cara de hombre o de ángel se relaciona con San Mateo, quien hace esa atribución es San Ireneo, un santo de los primeros siglos. ¿Por qué tiene esa característica? Cara de hombre, cara de ángel. Porque el Evangelio según San Mateo empieza enfocándose más en la santa humanidad de Jesús. Se habla de la genealogía de Jesús, que nace él es descendiente de una genealogía humana. Además, San Mateo habla de la infancia de Jesús, de los pañales, que nace en Belén, que es recostado en un pesebre, cosas que San Juan pasa por alto. Por tanto, él tiene un enfoque más en la santa humanidad de Jesús.
el ser viviente con cara de águila se relaciona con el Evangelio según San Juan. El águila es un animal que vuela muy alto, da giros en el aire de una altura impresionante. Nosotros con el ojo casi ya no vemos el águila. En cambio el águila sí mira y ve perfectamente la presa, el animal que se mueve sobre el suelo. Y desde esas alturas se echa y frena un poco antes de estrellarse con la tierra. Con sus alas frena y coge la presa y otra vez levanta vuelo. De una manera parecida, el Verbo divino estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne para rescatar a los hombres que son su presa, porque se trata de llevarlos a la casa del Padre. Por tanto, el aspecto de ese ser viviente muestra cómo el ángel se identifica con la palabra escrita en el Evangelio según San Juan y con su perspectiva. El Evangelio según San Marcos se caracteriza por el león, el ser viviente con cara de león. Este Evangelio empieza en el desierto, un lugar donde viven las fieras, por ejemplo, los leones. Jesús va al desierto, es bautizado por Juan Bautista, que grita como una voz en el desierto: preparen el camino para el Redentor. Jesús hace ayuno en el desierto durante 40 días y vive entre las fieras, dice San Marcos. Vive entre las fieras, pues el león es una fiera. El Evangelio según San Lucas se relaciona con el ser viviente con cara de toro. Entonces es un poco difícil desenvolver una relación personal con un ser viviente que te mira con cara de toro, ¿verdad? Pero aquí no debemos pensar en cachos, en cabeza dura, corrida de toros, sino aquí debemos pensar que el animal más caro, pero animal puro en el Antiguo Testamento, es el toro. Se ofrece, por ejemplo, por los pecados del sacerdote, porque su pecado pesa más. Como tiene más conocimiento, también ofende más a Dios con sus pecados. Antes de ofrecer el incienso, Zacarías ofrece un toro y después entra al templo y ofrece el incienso. En ese contexto lo sorprende San Gabriel y le dice: oiga, tú vas a ser papá del precursor del Mesías. Así el inicio del Evangelio según San Lucas refleja también el aspecto de ser viviente. Es otra manera de representarlos, el ser viviente relacionado con San Lucas, y aquí el evangelista San Lucas, el ser viviente con cara de ángel, que se refiere con el Evangelio según San Mateo. Otra representación de los mismos seres vivientes, con San Marcos y San Lucas. San Marcos nos presenta a Cristo como Rey, como el Hijo de Dios. El arte bizantina usa el color azul para los querubines, simbolizando el agua, símbolo de la sabiduría. Continuando en nuestra visión, llegamos a los tronos. Ellos reflejan al Padre en sí mismo. ¿Cuál es su característica? Carecen de estas especificaciones de sabiduría, conocimiento. Tampoco destacan por el amor, sino simplemente son adoradores de Dios, transmiten la vida divina que reciben del Padre a las criaturas.
para que haya vida. Ya es una maravilla cómo nace la vida en las plantas, en los animales. El hecho de la vida es algo que viene desde el Creador, desde el Dios Padre, y es transmitido por los tronos. Un trono, ¿cómo se imagina uno a un trono? Un ángel que se llama trono. Pues hay tronos para los gobernantes de tiempos pasados, eran de piedra, de metal, de madera. Hoy en día tenemos tronos de plástico. Pero para personas divinas, el trono es espiritual. Son seres espirituales que entonces sustentan, que llevan a Dios. El Salmo, por ejemplo, dice que Dios se sienta sobre los querubines y viaja sobre ellos, como sobre un carro. Bueno, y Dios descansa, Dios vive, Dios está sobre los tronos. Esa es una representación en la catedral de Colonia, los tronos. Todos estos están en el presbiterio, más adelante, y en una altura en que casi no se ve. Esto es en Alemania. Sí, en la ciudad de Colonia. Aquí también se representan tronos. En la liturgia bizantina, el altar se llama trono del Cordero. También aquí son representados con 6 alas, simbolizando así su dignidad, que no son ángeles de categoría inferior. Constituyen el trono de Dios entre las criaturas. Ellos transmiten la vida divina a otros, por los sacramentos, por la expiación e intercesión. Conservar esta vida divina, esa es la particularidad de los tronos. La primera misión y razón de ser de los ángeles es la adoración de Dios. Todos ellos son adoradores de Dios. Como dice el Salmo, bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Bendecid al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Dios dio a sus ángeles también tareas respecto a la creación y a los hombres. Paisaje bellísimo, colombiano. La segunda jerarquía de las dominaciones, potestades y principados igualmente contempla a Dios y lo adora, pero a esta tarea principal se junta la de la administración del universo material. Esta jerarquía es como el brazo derecho de Dios. A través de ella, Dios ejerce su divina providencia sobre el mundo material. En esta segunda jerarquía encontramos esa constelación. El Espíritu Santo se refleja en sí mismo en las dominaciones, se refleja en el Hijo en las potestades, y el Espíritu Santo se refleja en el Padre en los principados. Todo eso afecta entonces su manera de trabajar. Las dominaciones, como 2 veces aquí se encuentra el Espíritu Santo, son ángeles particularmente marcados por el Espíritu Santo. Por eso es lógico que deben ser invocados para recibir los dones del Espíritu Santo. En griego, este coro se llama Kyriotetes. Kyriotetes. Aquí dentro está la palabra Kyrios, Señor. Mejor dicho, se podría traducir señorías, señorías, altezas, Kyriotetes. ¿Cuál es su característica? El poder de gobierno, soberanía del amor, de la libertad del amor, los dones del Espíritu Santo. Ellos nos ayudan a purificar el amor del hombre.
son enteramente ángeles del amor, que nos transmiten los 7 dones del Espíritu Santo, la sabiduría, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios y entendimiento. En el centro del mundo de los ángeles están las potestades. En griego se llaman dynames. Ustedes conocen la palabra dinamita. Si usted tiene una roca muy incómoda en su terreno y quiere quitarla, le echa dinamita y así, pum, con la fuerza de esos explosivos se deshace su roca y se convierte en pedacitos. Bueno, la misma palabra encontramos aquí, dynames, son los dinámicos, llenos de fuerza. La palabra se podría traducir fuerzas, son fuerzas, pero tradicionalmente les llaman potestades. A ellos Santo Tomás de Aquino atribuye el poder de los milagros, la fuerza para realizar milagros. Son llenos de fuerza para cumplir la voluntad de Dios en el universo. Ellos administran también las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, la fuerza centrífuga. Estas fuerzas las constatamos, pero que hay seres detrás que coordinan esto, lo vemos ahora. En este coro también hay combate. Combaten a las potestades de abajo. En el coro de la adoración no hay combate. Ya están contemplando a Dios cara a cara y los demonios ya fueron expulsados del cielo. En el cielo ya no hay combate. Pero ya en el universo se sitúan también demonios. Por ejemplo, tratan de mandar rayos malos a la tierra a partir de los astros para hacer daño a los hombres. Por ejemplo, cuando hay luna llena, hay personas que duermen mal. Esta influencia se hace sentir. Por ejemplo, el movimiento del mar tiene que ver con la luna. Aquí lo vemos de una manera más obvia, que hay influencia entre los astros y nosotros, los seres humanos. Un demonio en teoría podría utilizar también esta irradiación sobre los hombres para hacernos daños, para hacernos enfermos. Ahí ven que ya hay combate entre santos ángeles y ángeles caídos. El sexto coro entonces es formado por los principados. De paso quiero decir que aquí entre estos 3 coros invierten los nombres, los encuentran en todas las constelaciones, precisamente porque es difícil distinguir entre potestad, principado y virtud. Dime la diferencia entre virtud y potestad. Solo a partir de la palabra es muy difícil. Entonces, incluso entre los santos aquí no hay total unanimidad. Yo aquí estoy siguiendo una tradición, también dentro de la obra de los santos ángeles, y les doy también razones. Bueno, los principados, ¿cuál es su característica? Aquí vemos que el Espíritu Santo es reflejado en el Padre, en este coro. El Padre tiene que ver con la creación material, pero es el creador del universo. A Él se le atribuye el cuidado de los lirios del campo, el dar de comer a los pájaros del cielo. Por tanto, aquí se hace sentir en esa altura esa atribución al Padre
Son ángeles que cuidan de la creación material, la administran, las especies de animales. Y este coro en griego se llama exousiai, principados o poderes. La traducción mejor tal vez sería poderes. Estos ángeles cuidan también la creación material en sus 4 partes, según los filósofos antiguos, los griegos, la tierra, y el ángel se identifica también de alguna manera con lo que él administra, las plantas. Otro ángel, y él es mencionado en el Apocalipsis, capítulo 16, 5. Él está encargado de cuidar el elemento del agua. Todo lo que es agua en el mundo está bajo la administración de este ángel. Si usted ya alguna vez estuvo en la playa y una ola te estrella casi contra una roca, ya te das cuenta qué poder tiene el agua. Entonces imagínate la fuerza de un ángel que cuida ese elemento en el mundo entero. Otro ángel está encargado de la energía, del fuego, y otro ángel cuida el viento, todo lo que es gas. Aquí podemos pensar también en los estados, en alemán se dice Aggregatzustände, no sé traducirlo muy bien. Si usted tiene gas, por ejemplo oxígeno, y lo comprime muchísimo, entonces el gas ya se vuelve líquido. Y si baja más la temperatura, incluso puede quedar sólido. Pero para pasar de un estado al otro necesita energía. Aquí tienen los 4 elementos clásicos según los griegos: agua, gas, tierra, lo sólido, y fuego, la energía que se necesita para pasar de un estado al otro. Si usted tiene agua líquida y le mete fuego, el agua empieza a quedar gas, evapora. O si le quita energía, el agua se congela, queda sólida. Todo eso está bajo la administración de ángeles. Hay ángeles para los diversos elementos, para la madera, para el hierro, etc. También los astros están bajo la administración de ángeles, especialmente de los principados. Este ángel se encuentra en la catedral de Colonia actualmente. Aquí hay una pregunta interesante. La Biblia llama a San Miguel príncipe. Como tal, entonces está ahí en el coro de los principados, en el 6º coro. Pero la Biblia también dice el arcángel San Miguel, el arcángel Miguel. Como tal, estaría en el 8º coro. ¿A qué coro pertenece San Miguel? El príncipe de ustedes, se dice en el libro de Daniel, el príncipe de ustedes. ¿De quién? De los judíos. El pueblo de los judíos tiene un ángel protector que se llama Miguel. ¿A qué coro pertenece San Miguel? Aquí hay que considerar que existen 2 órdenes: el orden de la creación y el orden de la gracia. Según el orden de la creación, hay serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles, ángeles, María, otros santos, usted y yo, los pecadores, las ángeles. En el orden de la gracia ya puede ser diferente. En el orden de gracia, después de Dios viene María.
una persona humana, y solamente después los serafines, querubines, tronos, arcángeles, etcétera, etcétera. En ese sentido, puede ser que Dios, después de la caída de unos ángeles, haya reorganizado a los ángeles y haya subido a algunos a un puesto más alto para tapar huecos que los ángeles caídos dejaron. Y que por eso San Miguel, según su creación, pertenece al coro de los arcángeles, pero en el orden de la gracia, también por sus méritos como guía en la batalla de los ángeles, haya subido después a una posición superior en el coro de los principados. Así se justificaría que una vez le llaman arcángel y en otras ocasiones príncipe. Si él es llamado príncipe de la milicia celeste, esto se refiere a todos los ángeles que son inferiores a él, por tanto, ángeles, arcángeles y virtudes. San Miguel no es el ángel más grande en el cielo que hay, sino él es llamado en la Biblia príncipe o arcángel, por tanto, es de una categoría bastante inferior. Pero a Dios le gusta escoger lo que no es nada, escoger a un ángel de una jerarquía tan baja y ponerlo en una posición superior para derribar de su trono al ángel más grande, a Lucifero. A Dios le gusta vencer a lo que es grande o lo que es pequeño. Siguiendo nuestra contemplación, ya llegamos al tercer círculo. El Hijo se refleja en el Espíritu Santo, y ahí tenemos el coro de las virtudes. Las virtudes tienen que ver con el Espíritu Santo. El Hijo se refleja en sí mismo en los arcángeles, y por eso ya no nos olvidamos si un arcángel es enviado cuando se trata de la encarnación del Hijo de Dios, porque aquel coro que tiene que ver más con el Hijo de Dios, sin duda alguna, es el de los arcángeles. Y ahora se trata del Hijo de Dios que se hace hombre, por eso es enviado un arcángel. Y finalmente los ángeles que reflejan al Padre o al Hijo en el Padre. Los ángeles, a ellos pertenecen los ángeles de la guarda de los niños que contemplan continuamente la faz del Padre que está en el cielo. Este círculo podría ser llamado círculo de la redención, porque aquí se trata de los hombres que deben ser redimidos. Es lo que más nos debe interesar, porque estamos todavía en la lucha. Aquí sí hay batalla. Aquí los santos ángeles combaten a los demonios y el objeto del combate es el hombre. Aquí se batalla cuerpo a cuerpo para salvar a los hombres. Las virtudes en griego, archai, su característica es transmitirlos las virtudes. Por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Fe, esperanza y caridad. Se dirigen a un grupo muy grande de personas o a los miembros de la iglesia, a toda la iglesia. En cambio, los arcángeles se dirigen a grupos ya más reducidos, a personas que tienen responsabilidad sobre otros, alcaldes, educadores, multiplicadores, sacerdotes, personas que tienen responsabilidad sobre otros. En cambio, cuando hablamos de los ángeles, ellos ya tienen mensajes. Ángel significa mensajero,
tienen mensajes para individuos. Por eso basta enviar a un ángel del noveno coro para protegernos durante toda la vida, para dedicarse a nosotros. No es un serafín ni un querubín, sino un ángel. Y si un ángel de los querubines, de las dominaciones, quiere volverse ángel de la guarda, él entonces tiene que rebajar, tiene que adoptar la manera de ser de un ángel de noveno coro para que haya igualdad de chances, para que nadie diga, claro que tuve que perderme, es que mi ángel fue demasiado débil. No, todos los ángeles de la guarda son iguales de fuertes. Todos ellos reducen su fuerza cuando se vuelven ángeles de la guarda de uno para no aplastarnos, sino para tener paciencia con nosotros. Existen ángeles del noveno coro que siempre estaban en ese coro y otros bajaron a este coro mientras son ángeles de la guarda y después de la muerte de su protegido vuelven a ser lo que siempre eran, ángeles de otro coro, desempeñándose en alguna tarea que siempre tenían, era un astro, una especie de animales, etc. Cristo volverá en compañía de los ángeles. Entonces, resumiendo, podemos ahora dar un programa para nuestra santificación. Les aconsejo que no empiecen con los serafines, sino desde abajo. Por eso, considerando la convivencia con los ángeles del noveno coro, que seamos dóciles al ángel de la guarda, que invoquemos a los ángeles de la guarda de otros. Segundo, con los arcángeles, luchar contra las tentaciones con los arcángeles, pedir su ayuda para la lectura y el anuncio de la palabra. Con las virtudes, practicar las virtudes teologales y cardinales, rezar por la iglesia y sus ministros. Cuarto coro, los principales, con su ayuda, poner orden en el ambiente. Si usted apenas es superior de su habitación, ponga orden allá. A los santos ángeles de la guarda les gusta el orden. Que una media aquí, en el otro rincón la otra. No, eso no es un ambiente para que un principal se pueda sentir a gusto. Mantener limpio el medio ambiente, no gastar más gasolina que lo necesario, bañarse con la cantidad de agua que se necesita, no en cantidades irresponsables. Hay que mantener limpio el ambiente, no contaminarlo con sustancias venenosas. Todo eso hace sufrir a los principados. Con el quinto coro, luchar enérgicamente contra las faltas de estima y vicios. O sea, faltas de estima, creo que no es la palabra correcta aquí. No es que yo tengo un complejo de inferioridad, sino faltas que nunca logro superar. O sea, faltas que ya echaron raíz en mi ser, entonces ya me va a costar mucho trabajo compartirlas. Defectos capitales. Entonces, luchar contra ellos. Por ejemplo, si alguien sufre de algún vicio, para librarse del vicio, por ejemplo, del alcohol, el alcohol no es malo. Mala es la debilidad de la voluntad, que ya no consigue dejarlo. Lo que hay que hacer en ese caso es invocar a las fuerzas, a las potestades, para que me ayuden en mi falta de fuerza de voluntad, a fin de que pueda superar ese vicio. Por tanto, las potestades son indicados para invocarlos contra vicios. Con las dominaciones,
abrirse por la práctica de lo anterior, la práctica de las virtudes, el combate de los vicios, para entonces recibir los dones del Espíritu Santo, transmitidos por las dominaciones. Y por intercesión de los tronos, tratar de ser trono de Cristo constantemente en la Eucaristía, vivir en la gracia santificante. Octavo, invocar a los querubines para la lectura y el anuncio de la palabra. La meditación acoge las divinas luces que ellos quieren transmitir. Y finalmente, practicar la jubilosa adoración, visitar con frecuencia a Jesús sacramentado, llevar una vida retirada en contemplación. Ahí tenemos una visión global de los coros, de los nueve coros de los ángeles. San Buenaventura caracteriza las variedades de los 9 coros con las siguientes palabras claves: serafinos, unción; querubines, revelación; tronos, accesión; dominaciones, gobierno; potestades, fortalecimiento; principados, orden; virtudes, guía; arcángeles, dictado; y ángeles, anunciación.